La idea nacionalista se forjó en el sable libertador del general San Martín y alcanzó en el siglo XIX su pináculo más alto, su concreción histórica, con la Confederación presidida por el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, en donde nacionalismo y pueblo, pueblo y nacionalismo regían los destinos de la patria. Y vino después la traición, el odio liberal y la intervención extranjera que persiguió al hombre de nuestra tierra. Costó muchas generaciones, generaciones enteras, que nuevamente nacionalismo y pueblo volvieran a ser una misma cosa. Contra toda resistencia surgieron los primeros revisionistas, por aquello de que la historia es la memoria de la patria. Un caso fue el de Adolfo Saldías, que incluso había sido discípulo de Mitre, y cuando escribió su famoso libro Historia de la Confederación Argentina, y le mandó el borrador de su libro a Mitre, que había sido su maestro, Mitre directamente se lo devolvió, prácticamente sin leer, después de haber leído las primeras páginas. Los revisionistas eran los grandes repudiados de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay que recordar la historia pionera de los revisionistas históricos después de los hechos trágicos de Caseros de 1852. Porque como también decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida, y si nos cambian el pasado, nos cambian el presente y nos roban el futuro. Y a través de los revisionistas, el nacionalismo como idea fue ganando otra vez voluntades, fue despertando conciencias. Pero lamentablemente en ese momento, aún con el gobierno de Irigoyen, de don Hipólito Yrigoyen, con la integración de las nuevas masas inmigratorias, ese nacionalismo no alcanzó a sintetizarse en una doctrina orgánica. Y también porque existía, digamos, una disociación entre el nacionalismo sentimental y telúrico del pueblo y el nacionalismo de ciertos bien intencionados sectores, pero que no alcanzaron a plasmar sus ideas, a hacerlas carne en las grandes mayorías populares. Fue entonces, luego de una larga década infame, que la llegada al poder en 1946 del coronel Perón permitió sintetizar nuevamente la idea nacionalista. Una nación, un pueblo, un líder. Y a partir de esa revolución, la idea nacionalista abrió un nuevo cauce y un nuevo ciclo a través del ideario nacional justicialista, a través de basamentos doctrinarios y filosóficos que hoy fueron increíblemente traicionados y tergiversados por los principales dirigentes de un partido justicialista que ya no representa a nadie, y mucho menos al legado de su propio fundador. Y he aquí entonces el desafío histórico para el nacionalismo argentino de nuestros días: constituirse en el necesario heredero y continuador en una nueva etapa del movimiento nacional, de la obra insigne y señera de San Martín, Rosas y Perón. Porque el pueblo nacionalista es el mismo pueblo de las guerras de la independencia nacional, es el mismo pueblo de la divisa Punzó, que no se doblegó ante ningún poder extranjero, es el mismo pueblo del 17 de octubre y del 2 de abril. Ser nacionalista es ser un argentino pleno, es ser un argentino libre que lucha por la definitiva liberación de su patria. El nacionalismo, incluso desde una perspectiva más abarcadora, es también el portaestandarte de una tradición occidental milenaria. Cada nacionalista debe ser consciente y estar a la altura de ese legado. Desde esa perspectiva, desde esa cosmovisión,
El nacionalismo hunde sus raíces en Grecia, cuna de las ciencias y de las artes, de la superación de la materia, de la exaltación del espíritu, de la armonía. Todo en su medida y armoniosamente, decía el general Perón. Bebe de quienes como Sócrates, Platón y Aristóteles hicieron de la moral y de la ética un culto. El nacionalismo crece en Roma y de allí toma la monumental concepción del Estado que se da al imperio. Marcha con sus legiones, de cara al cielo pero con los pies en la tierra, llevando la tradición occidental al mundo. Arriba Iberia, y allí se funde con los celtas y con los moros. Pero es con la revelación de Cristo cuando el nacionalismo encuentra su destino misional y su plasmación perfecta. Hecho fe, hecho raza, hecho idioma, con la cruz y con la espada, constituye una nación y llega a nuestra América. Y allí la sangre del español y la sangre del indio dan lugar al nacimiento de nuestro gaucho federal y de su legítimo heredero, el descamisado del 17 de octubre. El nacionalismo también toma de Prusia, de Federico el Grande, el concepto vertebral de que el gobernante debe ser el primer servidor del Estado y concreta un corporativismo social, una doctrina del trabajo que no es sino la versión autóctona de la Carta del Lavoro de Benito Mussolini. El nacionalismo es la mejor traducción de la doctrina social de la Iglesia Católica. Equilibra el concepto del individuo con la sociedad, el concepto de interés particular con interés social, y además el nacionalismo es la síntesis armoniosa de lo nacional con lo universal. Qué extraordinario es ser nacionalista. El nacionalismo hace un culto de la lealtad, porque la lealtad es lo único que dignifica al hombre. Por eso el verdadero nacionalismo es el que ha tomado la bandera de sangre de tantos miles y miles de camaradas que en nuestro país, en las tierras irredentas de Malvinas y en el mundo, entregaron sus vidas en el frente de batalla con una consigna grabada en el corazón: nuestro honor es la lealtad. Cada nacionalista argentino lleva el mandato de una revolución inconclusa, lleva el mandato de una nación rebelde y de un pueblo líder, de un nuevo orden, capaz de dar unidad de concepción y de acción al surgimiento victorioso de la gran Argentina. No faltarán seguramente quienes piensen que en medio de la oscuridad y mediocridad de estos tiempos, ese surgimiento, ese resurgimiento, se torna imposible. Pero la misma historia de la humanidad nos demuestra que aquellas cosas u objetivos que algunos juzgaron como imposible fueron después las grandes realizaciones de quienes tuvieron el valor, la voluntad y la tenacidad para ser artífices de su propio destino. Hoy en día, lo normal, lo razonable y coherente es el pesimismo y la resignación, el agachar la cabeza y seguir al rebaño. De allí que para muchos voceros y siervos del sistema, los nacionalistas, somos algo así como los primeros cristianos, un conjunto peligroso de fanáticos y de locos. Y tal vez no estén tan equivocados. Es muy probable que en medio de esta profunda tristeza y vasallaje nacional, solo una fe fanática, solo una heroica locura pueda abrir el camino de la esperanza. Dios con nosotros,
¡Viva Argentina!